La vida está llena de momentos difíciles, de situaciones que nos causan dolor, ya sea por la pérdida de un ser querido, un fracaso personal, o simplemente por las dificultades que enfrentamos día a día. Cuando estamos en medio del sufrimiento, es fácil preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Pero hoy quiero compartir contigo un mensaje de esperanza. Dios tiene un propósito para tu dolor. En medio del sufrimiento, aunque no siempre lo entendamos, Dios está trabajando en tu vida, y hay un propósito divino en todo lo que experimentamos. Vamos a explorar cómo, incluso en el dolor, podemos encontrar la paz y la esperanza al entender el propósito de Dios. 1. El dolor es parte de la experiencia humana. En la vida, el sufrimiento es algo que todos enfrentamos en algún momento. No hay nadie que escape del dolor. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16 versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras de Jesús nos recuerdan que, aunque el dolor es una parte inevitable de la vida, no estamos solos en él. Dios no promete que viviremos sin dificultades, pero sí nos promete que estará con nosotros a través de ellas. El dolor es una consecuencia del pecado en el mundo, pero no significa que Dios no tenga un plan. De hecho, incluso en el dolor, Dios está trabajando para llevarnos a un propósito más grande. 2. El dolor puede ser una herramienta de crecimiento espiritual. Aunque es difícil aceptar, muchas veces el dolor es el medio por el cual Dios nos moldea. En Romanos capítulo 5 versículo del 3 al 4, Pablo nos recuerda que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. El sufrimiento tiene el poder de refinarnos, de hacernos más fuertes y más como Cristo. A través del dolor, aprendemos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. El proceso de crecimiento espiritual a menudo se da en tiempos de dificultad. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestra fe también es purificada en medio del sufrimiento. Dios usa nuestro dolor para transformar nuestras vidas y hacer que seamos más como Él. 3. El dolor nos acerca a Dios. Una de las bendiciones que podemos encontrar en medio del dolor es que nos acerca más a Dios. En los momentos de sufrimiento, somos más propensos a buscar su presencia, a orar más fervientemente y a depender de Él de manera más profunda. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4, Pablo nos enseña que, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios usa el dolor para acercarnos a Él y hacernos más conscientes de su presencia en nuestras vidas. A través del sufrimiento, experimentamos su consuelo de una manera única, y eso nos permite, a su vez, consolar a otros que atraviesan situaciones similares. 4. El propósito eterno de Dios en nuestro dolor. Aunque no siempre entendemos el propósito de nuestro sufrimiento en el momento, debemos recordar que Dios tiene un plan eterno. Él ve más allá de nuestra situación inmediata, y está trabajando en algo mucho más grande. En Isaías capítulo 55 versículo del 8 al 9, Dios nos recuerda, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios no siempre revela todo lo que está haciendo, pero sabemos que, en su sabiduría infinita, está usando incluso nuestro dolor para cumplir con un propósito mayor. A veces, el propósito de nuestro sufrimiento no se ve en esta vida, pero podemos estar seguros de que en la eternidad, todo tendrá sentido. 5. La cruz, el ejemplo supremo del propósito en el dolor. Uno de los ejemplos más poderosos del propósito de Dios en el dolor lo encontramos en la cruz de Jesús. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue más grande que cualquier otro dolor que podamos experimentar. Pero en ese dolor, Dios estaba cumpliendo su plan de redención para la humanidad. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, se nos dice, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios». El sufrimiento de Jesús no fue en vano, Él lo sufrió por un propósito, para reconciliarnos con Dios. De la misma manera, aunque nuestro dolor pueda parecer injusto o sin sentido, podemos confiar en que Dios tiene un propósito divino que se llevará a cabo a través de él. El dolor tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. 6.
El consuelo de saber que no estamos solos. Uno de los mayores consuelos en medio del dolor es saber que no estamos solos. Jesús nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo capítulo 28 versículo 20. En Hebreos capítulo 4 versículo de 15 al 16, se nos recuerda que, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús experimentó sufrimiento y dolor en su vida aquí en la tierra, por lo que entiende perfectamente lo que estamos atravesando. Él está cerca de nosotros en nuestras luchas, dispuesto a consolarnos y ayudarnos a encontrar fuerza en Él. 7. El dolor puede tener un propósito en la vida de los demás. A menudo, nuestro dolor no solo tiene un propósito para nosotros, sino también para los demás. Cuando Dios nos consuela, nos da la oportunidad de consolar a otros que están pasando por circunstancias similares. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 4, Pablo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Tu sufrimiento puede ser la clave para ayudar a otros a encontrar consuelo y esperanza en medio de sus propias luchas. Dios no desperdicia ninguna experiencia, y a través de tu dolor, puede ser una fuente de aliento para otros. Conclusión. Aunque el dolor es algo difícil de enfrentar, debemos recordar que Dios tiene un propósito para él. Él usa nuestro sufrimiento para crecer en nuestra fe, acercarnos a Él, y cumplir con su plan eterno. Aunque no siempre entendemos cómo o por qué, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y que su propósito es siempre bueno. En medio del dolor, podemos encontrar consuelo, esperanza y paz, sabiendo que no estamos solos, y que Dios tiene un plan para nuestra vida. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que tu dolor no es en vano. Dios tiene un propósito divino para cada experiencia, y Él está contigo en cada paso del camino.